5:21. 18 de julio de 1943. Región montañosa, 6 millas tierra adentro de Gela, Sicilia. El sargento Raymond Moss se agazapó en el esqueleto de un granero quemado, con su rifle apoyado contra una viga carbonizada, de una manera que le habría valido una sanción disciplinaria en cualquier escuela de tiro del ejército de los Estados Unidos. El Springfield M1903A4 descansaba con una inclinación diagonal de 12 grados, la culata encajada contra un roble desgastado y el cañón apoyado no en sacos terreros ni bípode, sino en la propia madera inclinada, una violación de todos los principios fundamentales enseñados en Fort Benning. La inclinación de la viga. La técnica que los oficiales calificaron de inestable, poco fiable y poco militar. La técnica que podría ser la única forma de matar a un hombre a 600 yardas cuesta arriba. 600 metros. Cuesta arriba. Con un viento que cambiaba cada 30 segundos en estas crestas sicilianas. Contra un objetivo que se expuso durante menos de 2 segundos durante los cambios de correa de ametralladora. Imposible según la doctrina convencional. Moss había visto a 3 francotiradores entrenados intentar el tiro durante las 72 horas anteriores. Los 3 habían fallado. El cabo Hayes, competidor de Camp Perry y tirador experto y cualificado, había disparado 8 tiros sin éxito. El sargento Kowalski, veterano del norte de África con 11 bajas confirmadas, había disparado 12 tiros y casi falló un tiro que hizo saltar chispas por los aires el hormigón junto a la posición alemana. El soldado de primera clase Chen, chino-estadounidense de San Francisco, con la mirada fija en un halcón y manos firmes como una roca, había disparado 17 tiros y se había rendido frustrado. No se puede, sargento, había dicho Chen la noche anterior, con la voz hueca por la derrota. El ángulo es incorrecto. Disparando cuesta arriba a esta distancia, el cálculo de la trayectoria es imposible. Luchas contra la gravedad durante todo el vuelo. La caída de la bala es distinta a la de terreno llano. Y el alemán solo aparece durante 2 segundos, apenas tiempo suficiente para localizar el objetivo, y mucho menos para compensar el viento y el ángulo. Pero la posición de la ametralladora alemana tenía que ser neutralizada. Porque el nido de la ametralladora MG-42, excavado en la cresta a 550 metros al noreste, dominaba un fuego de enfilada perfecto en la única ruta adecuada para los blindados aliados que avanzaban hacia Enda. 3 días antes, una columna de tanques estadounidense había intentado la ruta. El artillero alemán, apostado en un emplazamiento de hormigón con una tronera de exactamente 20 centímetros de alto y 35 de ancho, había abierto fuego a 1100 metros e inutilizado 2 tanques Sherman con fuego sostenido contra los conjuntos de orugas y las mirillas. La infantería no pudo avanzar. El camino estaba completamente expuesto a lo largo de 800 yardas, sin cobertura ni ocultamiento, un campo de batalla perfecto para una ametralladora MG-42 que disparaba 1200 proyectiles por minuto con un alcance efectivo de 2000 yardas. La artillería lo había intentado. 8 misiones de fuego en 3 días. La posición alemana estaba excavada a demasiada profundidad, el hormigón demasiado grueso y el ángulo demasiado pronunciado para cualquier cosa, salvo un impacto directo de artillería pesada. No se logró nada. El apoyo aéreo lo había intentado. Los P-40 Warhawks realizaron 3 pasadas de ametrallamiento. El nido de ametralladoras se encontraba en un estrecho barranco con paredes de roca en 3 lados, los pilotos no podían obtener un ángulo para un ataque efectivo con cohetes sin estrellarse contra los acantilados. Lo que dejó a los francotiradores. Esto provocó 3 fracasos y una creciente presión del mando del batallón para neutralizar la posición o encontrar una ruta alternativa, ninguna de las cuales parecía posible. Moss había estudiado la posición alemana durante 16 horas el día anterior, observando con prismáticos desde 4 puntos de observación diferentes, mapeando los patrones del artillero. El alemán era profesional, conocía su oficio, entendía los campos de tiro y la prioridad de los objetivos. Se exponía exactamente 2 veces por hora, una durante el cambio de cinta de munición, otra durante lo que parecía ser un barrido de observación programado. 2 segundos cada vez. Nunca el mismo minuto. Nunca predecible. Una ventana de 2 segundos para adquirir el objetivo, compensar la distancia, el viento y la desviación de la trayectoria cuesta arriba y colocar un tiro a través de una abertura de 8 por 14 pulgadas a 600 yardas. Hayes había probado la posición boca abajo, la metodología estándar de un francotirador. Sólida, estable, máxima precisión en condiciones normales. Pero el ángulo ascendente implicaba una tensión extrema en el cuello para lograr la visión, y la tensión se trasladaba al hombro y al brazo en temblores del rifle.
Un temblor microscópico, pero suficiente para desviar los disparos a 45 centímetros del objetivo a 550 metros. Kowalski había probado la posición sentada con el rifle apoyado en la rodilla, mejor ángulo, menos tensión en el cuello. Pero la posición carecía del soporte óseo del decúbito prono, lo que provocaba diferentes temblores en la cadera y la zona lumbar. Su casi disparo fue el más cercano, pero 45 centímetros a 550 metros seguía siendo un fracaso total. Chen había intentado ponerse de pie usando un trípode. Fue el más estable de los 3 intentos, pero estar de pie aumentaba la exposición al viento y provocaba temblor respiratorio, la expansión del pecho al respirar se transmitía a través de los brazos al rifle. Sus 17 disparos habían formado un patrón de aproximadamente 90 centímetros de diámetro alrededor del objetivo. Precisión para los estándares de infantería. Ni de cerca suficiente para esta tarea. El problema era constante, las posiciones convencionales introducían un temblor que el control muscular humano no podía eliminar a esa distancia y ángulo. Moss había reflexionado sobre el problema durante toda la noche, tumbado en su trinchera, analizando mentalmente la física. Entendía el tiro como algunos hombres entienden los motores o las matemáticas, no por educación formal, sino por experiencia propia. Aprendió a disparar a los 8 años en la región montañosa de Kentucky, matando ardillas para alimentarse durante los años de la depresión, cuando su familia comía lo que cazaba o pasaba hambre. Aprendió que los rifles no eran solo herramientas, sino sistemas, madera, metal, armónicos y patrones de vibración que podían manipularse si se entendía cómo se transferían las fuerzas a través de los materiales. A las 4, antes del amanecer, regresó al granero incendiado. Examinó las vigas de soporte restantes, dañadas por el fuego pero estructuralmente intactas, de roble envejecido con veta apretada, inclinadas donde el derrumbe del techo las había dejado con diversos grados de inclinación. Había seleccionado una viga, inclinada 12 grados respecto a la vertical, con vetas de la madera en diagonal y una superficie lisa y desgastada por años de sol y vientos sicilianos. Había colocado su rifle contra esa viga, con la culata encajada en el ángulo donde la madera se une a la base de piedra, y el cañón apoyado en la diagonal. Y lo sintió inmediatamente. La estabilidad. No la estabilidad rígida de los sacos de arena ni de los bípodes, sino algo diferente. Estabilidad orgánica. La madera absorbía microtemblores que los músculos humanos no podían evitar. El patrón de la veta creaba una amortiguación natural que el hormigón o el metal no podían replicar. El ángulo compensaba la trayectoria cuesta arriba de una forma que comprendía instintivamente, pero no podía explicar matemáticamente. Moss había realizado 3 disparos de prueba al amanecer, apuntando a una distintiva formación rocosa a 580 yardas de distancia, en un ángulo ascendente similar. Los 3 disparos impactaron con una precisión de 15 centímetros, una precisión que habría sido imposible sin un descanso en sacos de arena y condiciones ideales. La viga no era solo un soporte. Era un amortiguador armónico que absorbía los microtemblores que las posiciones de tiro convencionales no podían eliminar. Pero intente explicarle eso al teniente Schaffer. A las 4 de la madrugada y 45, Schaffer había llegado a la posición del granero para la observación matutina, encontró a Moss haciendo disparos de prueba con el rifle inclinado contra la madera carbonizada e inmediatamente se opuso. Esa no es la forma correcta de disparar, sargento. No, señor. No lo es. Fort Benning enseña 5 posiciones de tiro aceptables. Ninguna implica apoyar los rifles contra la madera quemada en ángulos irregulares. Sí, señor. Entonces, ¿por qué lo haces? Moss había elegido sus palabras con cuidado. Porque las posiciones convencionales no funcionan, señor. El ángulo ascendente crea problemas de temblores que la metodología estándar no puede resolver. Este rayo proporciona una amortiguación que... Amortiguación. El tono de Schaffer había sido monótono y escéptico. ¿Me estás diciendo que la madera quemada proporciona mayor estabilidad que la posición boca abajo? Para esta situación específica, sí, señor. El patrón de beta absorbe las microvibraciones. La inclinación compensa la desviación de la trayectoria cuesta arriba. Lo he probado. La agrupación es consistente. Schaffer lo miró fijamente durante un largo momento, este sargento de 28 años de Kentucky que nunca había asistido a una escuela avanzada de tiro, que había aprendido a disparar por necesidad en lugar de por entrenamiento militar, que ahora afirmaba que la técnica poco ortodoxa triunfaba sobre la doctrina establecida. 3 francotiradores entrenados han fallado este tiro, sargento Moss. ¿Qué le hace pensar que la improvisación amateur tendrá éxito donde la metodología profesional no lo ha logrado? La pregunta era justa.
Moss no tenía ninguna cualificación formal. Nunca había asistido a la escuela de francotiradores Scout. Su historial de puntería demostraba una cualificación experta, pero nada excepcional. En teoría, estaba menos cualificado que Hayes, Kowalski o Chen. Porque luchaban por la posición, señor. Intentaban forzar sus cuerpos a una estabilidad que los músculos humanos no pueden mantener en este ángulo y duración. Estoy usando el entorno. Dejo que la madera haga lo que el hueso y el músculo no pueden. Eso no es doctrina militar. No, señor. Pero la doctrina no funciona. Schaffer había estudiado la posición alemana con prismáticos, el emplazamiento de hormigón apenas visible como un rectángulo oscuro contra la roca de la ladera, la tronera de tiro que no revelaba nada desde la distancia. Bajo esa posición, la carretera se extendía desierta, vital para el avance blindado, actualmente intransitable. Si fallas, dijo Schaffer en voz baja, y ese alemán desvía el fogonazo, arrasará este granero con fuego de ametralladora. Estarás muerto antes de que puedas reubicarte. Sí, señor. Y si impactas, pero no logras matar, el mismo resultado. Sabrá exactamente de dónde proviene el disparo. Sí, señor. Así que esto es una solución única o un suicidio. Sí, señor. Schaffer asintió lentamente. No puedo autorizar oficialmente una metodología poco convencional que viole los protocolos de entrenamiento. Entendido. Entendido, señor. Pero tampoco puedo impedir oficialmente que un sargento elija su propia posición de tiro durante las operaciones de combate. Schaffer lo miró directamente a los ojos. Dispare, sargento. Que valga la pena. Luego el teniente se fue, dejando a Moss solo con su rifle, su viga y su teoría sobre los armónicos de las vetas de la madera. Eso había sucedido hacía 40 minutos. Ahora, a las 5 de la madrugada y 21, Moss esperaba la ventana de 2 segundos que llegaría en algún momento de los siguientes 38 minutos, el intervalo irregular en el que el artillero alemán se expondría para el cambio del cinturón de municiones o el barrido de observación. El rifle se sentía bien contra la viga. La culata encajaba sólidamente, el cañón se apoyaba en diagonal, la soldadura de la mejilla coincidía con la inclinación. Había compensado la imagen de la mira para el ángulo, no mediante un cálculo matemático, sino gracias a la comprensión instintiva de la trayectoria, fruto de 10.000 disparos realizados en las colinas de Kentucky durante su juventud. El viento era la variable. Aquí, en las cordilleras sicilianas, las corrientes de aire variaban de forma impredecible, corrientes térmicas que ascendían desde la roca calentada por el sol, corrientes de aire frío que descendían desde los barrancos sombreados, corrientes laterales que atravesaban los valles. A 600 yardas, la deriva del viento podía desviar una bala a 1 metro del objetivo. Moss observó los tallos de hierba en la ladera entre su posición y el nido alemán. Observó cómo se formaban y se disipaban los remolinos de polvo. Observó cómo la luz de la mañana revelaba corrientes de aire a través de partículas en suspensión. Había aprendido a interpretar el viento antes de comprender la física, aprendió que el viento no era una fuerza única, sino corrientes estratificadas que afectaban el vuelo de las balas de forma diferente a distintas distancias. En este momento, brisa ligera del cuadrante izquierdo, aproximadamente 8 millas por hora a nivel del suelo, cambiando a 10 millas por hora en altura según los patrones de movimiento de la hierba. Esto significaba aproximadamente 14 pulgadas de compensación de deriva a 600 yardas para su carga, 30-06 Springfield, munición de competición de cola de bote de 168 granos, velocidad inicial del cañón, 2.650 pies por segundo. Se mantendría a 60 centímetros a la izquierda del objetivo para compensar. Quizás a 60 centímetros, dado el ángulo de subida y la menor densidad del aire en la altura. Tal vez. Porque, en última instancia, a 600 yardas cuesta arriba con viento cambiante y una ventana de exposición de 2 segundos, tal vez, era la mejor certeza disponible. 0534 horas. Moss controló su respiración. Inhalación lenta. Exhalación aún más lenta. Su ritmo cardíaco descendió. El rifle ahora era parte de él, una extensión de su intención, la herramienta que convertiría la decisión en resultado si su cálculo resultaba correcto. Había matado su primer ciervo a los 9 años. Había aprendido que matar requería compromiso sin emoción, sin vacilación ni remordimiento durante el acto. La emoción venía después. Durante el disparo, solo había mecánica, imagen de la mira, control de la respiración, apretar el gatillo, seguimiento. El artillero alemán era hijo de alguien. Quizás el padre de alguien.
probablemente un soldado profesional que cumplía órdenes, defendiendo el territorio que le habían ordenado mantener. En otras circunstancias, habrían compartido cerveza y conversado. Pero esas circunstancias no existían. La posición alemana mató a estadounidenses. La ecuación era simple. El trabajo de Moss era cambiarla. 0537 horas. A través de la mira telescópica de su rifle, Weaver 330C, 2,5 aumentos, la tronera alemana aparecía como un rectángulo oscuro contra el hormigón. 20 centímetros de alto y 35 centímetros de ancho. El artillero aparecía en ese rectángulo durante aproximadamente 2 segundos, visible desde el pecho hasta la cabeza, presentando un blanco de aproximadamente 50 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho. A 600 yardas, ese objetivo tenía un ángulo de aproximadamente 3,2 minutos. El ajuste de su mira era de una MOA por clic. Necesitaba colocar el disparo dentro de un círculo de aproximadamente 15 centímetros de diámetro para garantizar el impacto. Excepto que no apuntaba al centro de la masa. Apuntaba al hueco. El hueco que Chen había notado ayer durante su última observación antes de rendirse frustrado. El artillero alemán llevaba un chaleco antibalas estándar de la Wehrmacht, una hombrera que protegía la parte superior del torso y el cuello de fragmentos y balas oblicuas. Pero la hombrera tenía un punto débil, el hueco de articulación donde el metal se une al collar, de unos 7 centímetros de ancho, que permitía el movimiento de cabeza y hombros necesario para el manejo del arma. Si el artillero miraba directamente hacia adelante, con la barbilla en alto, buscando objetivos, ese espacio estaba protegido por el propio collar. Pero al cambiarse el cinturón, se inclinaba ligeramente hacia adelante, con la cabeza gacha, concentrado en el mecanismo de alimentación de munición. Durante quizás un segundo completo de su exposición de 2 segundos, ese espacio era visible, una abertura horizontal de 8 centímetros entre la hombrera y el collar, que dejaba expuesta la arteria subclavia y la región torácica superior. Un blanco de 3 pulgadas. A 600 yardas. Cuesta arriba. Con viento cambiante. Chen había hecho bien en retirarse. El disparo era técnicamente imposible. Excepto que Moss no pensaba en la posibilidad. Pensaba en la necesidad. Porque bajo esa posición alemana, la carretera permanecía intransitable. Y cada día que la carretera permanecía cerrada, el avance estadounidense hacia Enna se estancaba. Y cada día que el avance se estancaba, más hombres morían en ataques frontales contra posiciones preparadas que podrían haber sido flanqueadas si los blindados hubieran podido avanzar. Las matemáticas de la guerra eran brutales y simples, un ametrallador alemán, vivo, equivalía a docenas de infantería estadounidense, muertos. Un solo disparo podría cambiar esa ecuación. 0541 horas. El mundo de Moss se había reducido a la imagen de la mira telescópica. El emplazamiento de hormigón. La tronera. La oscuridad interior que no revelaba nada hasta el momento en que lo revelaría todo. Su respiración se había vuelto automática, un ciclo lento que no requería pensamiento consciente. Su dedo en el gatillo del Springfield se apoyaba ligeramente en él, tensando la primera etapa, sintiendo el punto de quiebre donde la segunda etapa liberaría el fiador y dispararía el rifle. El rayo le presionó la mejilla a través de la culata del rifle. Podía sentir la veta de la madera, una textura microscópica que su piel registraba sin ser consciente de ello. Podía sentir la solidez, el efecto amortiguador que absorbía la vibración de sus latidos y el temblor respiratorio. 3 francotiradores entrenados habían fracasado por haber luchado contra sus cuerpos. Moss estaba usando la física. 0544 horas. Movimiento. La oscuridad dentro de la tronera cambió, la luz se desplazó sutilmente cuando algo interrumpió la sombra interior. La concentración de Moss se intensificó sin siquiera mover la vista. Su dedo frenó el último milímetro del gatillo. Apareció el artillero alemán. Cabeza y hombros visibles sobre el cajón de mecanismos de la ametralladora MG-42, rostro ensombrecido por un casco de la Wehrmacht, armadura corporal visible en gris claro contra el interior oscuro. El artillero tenía la cabeza agachada, tal como Chen lo había descrito, con la atención centrada en el mecanismo de alimentación de la cinta. Y allí, el hueco. 3 centímetros de carne expuesta entre la hombrera y el cuello, visible quizás un segundo antes de que el artillero cambiara de postura. La visión de Moss era perfecta. La mira estaba alineada a 60 centímetros a la izquierda del objetivo para compensar la deriva del viento, ligeramente elevada para la trayectoria cuesta arriba, centrada en el hueco visible ahora, justo ahora, durante un segundo que ya había transcurrido a medias.
Su dedo índice se movió a través del punto de quiebre con una presión tan gradual que parecía como si el gatillo se hubiera disparado solo. El Springfield rugió. El retroceso empujó la culata contra su hombro, y el rayo absorbió la energía que, en posición convencional, habría provocado la elevación del cañón. A través de la mira, que mantenía alineada con una disciplina impecable, vio el resultado. La cabeza del artillero alemán se giró hacia un lado. No hay escena dramática de muerte. No hay colapso teatral. Solo un repentino movimiento lateral de la cabeza, y luego el artillero desaparece por debajo del borde de la portilla de tiro. 0544 horas y 37 segundos. Impacto. Moss accionó el cerrojo del Springfield con precisión mecánica, extrajo el casquillo, cargó un cartucho nuevo en la recámara y recuperó la imagen de la mira. Protocolo estándar para disparos de seguimiento si fuera necesario. No fue necesario ningún disparo posterior. La tronera permaneció vacía. 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. A los 20 segundos, apareció un movimiento, otro soldado, visible durante un segundo, se inclinó hacia el artillero caído. Luego, ese soldado también desapareció. A los 40 segundos, apareció una tela blanca en la tronera. Una camiseta o vendaje atado a la baqueta. Señal universal, alto el fuego, heridos, rendición. Moss mantuvo su rifle alineado durante 30 segundos más, atento a cualquier engaño. Los alemanes ya habían usado rendiciones falsas antes, bandera blanca para atraer el fuego y revelar posiciones, y luego reanudar el ataque. Pero no se produjo ningún ataque. 70 segundos después del impacto, 2 soldados alemanes emergieron de una entrada oculta a 30 metros a la izquierda de la tronera, con las manos en alto, sosteniendo a un tercer soldado entre ellos. El artillero, herido, con la cabeza gacha y el brazo izquierdo flácido, era sostenido por sus compañeros, quienes abandonaban la posición en lugar de seguir combatiendo. Moss los dejó ir. Matar a hombres heridos que intentaban retirarse violaba su código personal, aunque técnicamente no violaba los artículos de la Convención de Ginebra sobre combate. El nido de ametralladoras estaba en silencio. El camino estaba abierto. Moss se liberó de detrás del rifle y se movió rápidamente a una posición secundaria a 40 yardas al este, protocolo estándar de contrafrancotirador, reubicarse después de disparar para evitar el fuego de respuesta en la posición de fogonazo. Pero no hubo fuego de respuesta. La tripulación alemana había terminado de luchar. A las 5 de la madrugada y 48, el teniente Schaffer llegó a la posición secundaria de Moss, con el rostro mostrando una sorpresa cuidadosamente controlada. Vi la bandera blanca. Tú. Impacto confirmado, señor. Hueco en la placa del hombro. La tripulación alemana abandonó la posición. 3 personas visibles en retirada, una herida. Schaffer lo miró fijamente. Disparaste a través de un hueco de 7 centímetros a 550 metros con una técnica que viola todos los protocolos de entrenamiento. Sí. Señor. Usando una viga de granero quemada como soporte para rifle. Sí, señor. Schaffer permaneció en silencio durante un largo momento, mirando hacia el ahora silencioso nido de ametralladoras, luego volvió a mirar a Moss. El batallón querrá entender cómo se logró esto. Sí, señor. Y cuando los oficiales de balística lleguen a analizar su metodología, les explicarán, en detalle, cómo apoyar un rifle contra madera carbonizada en un ángulo extraño produce una precisión superior en comparación con las posiciones estándar. Haré lo mejor que pueda, señor. Su mejor esfuerzo acaba de abrir el camino a Enna, sargento. Su mejor esfuerzo podría haber cambiado por completo el cronograma de avance de este sector. Schaffer extendió la mano. Excelente trabajo. Moss estrechó la mano ofrecida, sintiendo como el peso de lo que acababa de ocurrir se asentaba en su conciencia. Un disparo. Un alemán herido. Una posición neutralizada. Un camino abierto. A veces las matemáticas de la guerra se simplifican a un único momento perfecto. A las 12 horas, la posición del granero se había convertido en un punto de reunión para los oficiales que querían entender lo que había sucedido. El capitán Berkowitz llegó primero, oficial de inteligencia del batallón, es profesor de física en el City College de Nueva York, un hombre que abordaba la guerra con curiosidad científica. Examinó la posición alemana con binoculares, midió la distancia con un telémetro, calculó ángulos y condiciones del viento, y luego regresó para estudiar la posición de tiro de Moss. Muéstrame exactamente cómo colocaste el rifle, había dicho Berkowitz.
Moss había hecho una demostración, la culata del rifle encajada contra la viga, el cañón apoyado en diagonal y el cuerpo alineado con la inclinación. Berkowitz había estudiado la configuración desde varios ángulos, sacó un cuaderno y comenzó a dibujar diagramas. El ángulo del as es de aproximadamente 12 grados con respecto a la vertical. Esto crea una estructura de soporte compuesta donde la fuerza gravitacional mejora la estabilidad en lugar de comprometerla. Hizo una pausa, midiendo la dirección de la veta de la madera con un compás de bolsillo. Y la veta forma un ángulo de aproximadamente 30 grados con respecto al eje del as, creando un patrón de amortiguación natural que absorbería la vibración de forma diferente a la madera de veta transversal. No medí el ángulo de la veta, señor, admitió Moss. Simplemente sentí que funcionaba. La observación empírica precede a la comprensión teórica. Así es como se producen los descubrimientos más significativos. Berkowitz sacó un pequeño martillo de pruebas metalúrgicas, golpeó suavemente la viga y escuchó la resonancia. Roble. Grano denso. El daño por fuego mejoró las propiedades de amortiguación al introducir microfracturas en la capa superficial que disipan la energía de la vibración. Miró a Moss con una expresión que mezclaba respeto y fascinación. Intuiste la teoría avanzada de la amortiguación armónica sin comprender la física. Extraordinario. Simplemente conozco la madera, señor. Crecí trabajando con ella. Ese conocimiento práctico triunfó donde el entrenamiento formal fracasó. Berkowitz había tomado más notas. Recomiendo un análisis balístico inmediato. Si su técnica se puede sistematizar y enseñar, podría revolucionar la doctrina de tiro a larga distancia en terreno irregular. El mayor Hendricks había llegado a las 1:15. Comandante del tercer batallón, veterano de la Primera Guerra Mundial, un pragmático que medía la táctica por los resultados, no por la ortodoxia. Había estudiado la posición alemana, verificado la distancia y el ángulo, y examinado la tronera, que ahora mostraba un cráter de impacto a 15 centímetros del centro, prueba de que el disparo de Moss había impactado en la zona objetivo. Neutralización de un solo disparo a 600 yardas cuesta arriba, había dicho Hendricks. 3 francotiradores cualificados fallaron el mismo disparo que hizo diferente, sargento. Moss había explicado la técnica de inclinación de la viga, la teoría de la amortiguación armónica, la comprensión instintiva de que las posiciones convencionales introducían un temblor que la veta de la madera podía absorber. Hendricks escuchó sin interrumpir y luego planteó la pregunta crucial: ¿se puede enseñar esto? ¿O fue una circunstancia única que funcionó una vez por pura suerte? Se puede enseñar, señor. Los principios son consistentes: buscar madera maciza con veta apretada, colocarla en un ángulo que proporcione una inclinación natural para compensar la trayectoria, y aprovechar las propiedades amortiguadoras de la madera en lugar de luchar contra el temblor fisiológico humano. Diferentes situaciones requerirían diferentes ángulos de viga y tipos de madera, pero la metodología fundamental es reproducible. ¿Está seguro? Me lo jugaría todo, señor. Ya lo hice. Hendricks asintió lentamente. Autorizo la formación de un equipo experimental de evaluación de puntería. Demostrarán esta técnica a francotiradores entrenados y especialistas en balística. Si pueden replicar sus resultados, la incorporaremos al entrenamiento de francotiradores exploradores. Si no pueden, hizo una pausa significativa. Entonces reconoceremos que realizó un disparo excepcional gracias a su habilidad y suerte, y seguiremos adelante. Entendido, señor. El equipo de evaluación llegó el 20 de julio, 2 días después del disparo de Moss. Estaba compuesto por 6 personas, 3 francotiradores exploradores del equipo de reconocimiento de la división, 2 especialistas en artillería del campo de pruebas de Aberdeen y un consultor balístico civil llamado Dr. Emil Harman, quien había diseñado miras telescópicas para rifles para Bausch-Lomb antes de la guerra. Habían pasado 4 días realizando pruebas sistemáticas. Primero, réplica de las condiciones de disparo originales de Moss. Utilizando la misma viga de granero, la misma inclinación de 12 grados y el mismo rifle Springfield M1903A4. Los 3 francotiradores exploradores dispararon grupos de 5 disparos cada uno a 600 yardas cuesta arriba hacia objetivos ubicados en un ángulo similar al del nido alemán original. Resultados: tamaño promedio del grupo de 7,2 pulgadas, en comparación con el promedio de 18,4 pulgadas para la posición prona convencional en rango y ángulo idénticos. La mejora fue espectacular e innegable. Segundo, prueba de variación. Se utilizaron diferentes ángulos de as, 8, 12, 15 y 20 grados, para determinar la inclinación óptima en diversas trayectorias de ascenso.
Los resultados mostraron que una inclinación de 12 grados proporcionaba un equilibrio óptimo para ángulos de elevación de entre 15 y 25 grados en rangos de 400 a 700 yardas. Si bien los haces más inclinados o menos inclinados requirieron ajustes, aún así obtuvieron mejores resultados que las posiciones convencionales. Tercero, análisis del tipo de madera. Roble, pino, arce, castaño, diferentes maderas con diferentes densidades de beta y características de amortiguación. El Dr. Harman había realizado un análisis de frecuencia de vibración utilizando acelerómetros fijados a las culatas de los rifles mientras los tiradores disparaban. Sus conclusiones, presentadas en un informe técnico fechado el 26 de julio de 1943. La técnica de inclinación de la viga aprovecha dos principios físicos distintos: 1. Amortiguación gravitacional mediante un soporte angular compuesto que convierte la fuerza vertical en estabilidad horizontal, y 2. Absorción armónica mediante la microestructura de la beta de la madera, que disipa la energía de la vibración a través de patrones celulares cristalinos. Las maderas duras densas con beta apretada, en particular el roble y el arce, presentan coeficientes de amortiguación superiores en comparación con las maderas más blandas. La madera dañada por el fuego presenta una amortiguación mejorada gracias a la microfractura superficial que crea vías adicionales de disipación de energía. Pruebas comparativas demuestran una reducción del 40% en la oscilación del cañón durante el retroceso cuando se emplea la técnica de inclinación del haz, en comparación con la posición prona convencional en ángulos superiores a 15 grados de elevación. Esta reducción se correlaciona directamente con una menor dispersión en el punto de impacto a distancias extendidas. Recomendación: incorporación inmediata de la metodología de inclinación del haz en el entrenamiento de francotiradores exploradores para operaciones en terreno irregular. Esta técnica es especialmente aplicable a la guerra de montaña, entornos urbanos con escombros estructurales y cualquier escenario donde existan estructuras de soporte angulares naturales. El informe fue enviado al cuartel general de las Fuerzas Terrestres del Ejército y luego distribuido a los comandos de entrenamiento. Para el 15 de agosto de 1943, la técnica de inclinación de la viga se enseñaba en la Escuela de Francotiradores Scout de Camp Perry, Ohio. Los instructores construían marcos de madera en diversos ángulos, enseñaban a los estudiantes a evaluar la beta de la madera y a seleccionar las estructuras de soporte óptimas, y practicaban la metodología hasta que se volvió instintiva. En septiembre de 1943, los francotiradores exploradores que empleaban esta técnica en Italia informaron de tasas de éxito considerablemente mejoradas en enfrentamientos en subida a larga distancia. Situaciones que antes se consideraban casi imposibles ahora eran tácticamente viables. La innovación se extendió a través de la experiencia de campo. Francotiradores enseñando a otros francotiradores, compartiendo conocimientos prácticos que la doctrina formal había pasado por alto. A principios de 1944, la metodología de inclinación de las apareció en los manuales de campo como técnica alternativa aprobada para el combate a larga distancia en terreno irregular. El reconocimiento oficial de la contribución del sargento Raymond Moss llegó lentamente. Mención de la Estrella de Plata, fechada el 3 de octubre de 1943. Por su valentía en acción contra un enemigo armado. El sargento Raymond Moss, mientras operaba en zona de combate, demostró una puntería excepcional y una innovación táctica al neutralizar una posición de ametralladora enemiga que había impedido el avance aliado durante 72 horas. Mediante el empleo de una metodología poco convencional, el sargento Moss logró eliminar de un solo disparo a un combatiente enemigo a gran distancia en condiciones adversas, abriendo así una ruta de avance crítica y evitando bajas estimadas en más de 40 efectivos. Sus acciones son un gran mérito para él mismo, el Ejército de los Estados Unidos y el servicio militar. No se menciona la viga quemada del granero. No se menciona la inclinación de 12 grados. No se menciona que 3 francotiradores entrenados fallaron el mismo tiro. Las citaciones militares se centraron en los resultados, no en los métodos. Pero los hombres que habían estado allí lo comprendieron. Los soldados de la Compañía B, Primer Batallón, 54º Regimiento de Infantería Paracaidistas sabían que Moss había hecho lo que todos decían que no se podía hacer, usando una técnica que violaba todas las reglas, y había abierto el camino que les permitía avanzar en lugar de morir. En la noche del 3 de octubre, después de la ceremonia de entrega de medallas, el cabo Hayes, el competidor de Camp Perry que había sido el primero en intentar el disparo al nido alemán, se acercó a Moss con una botella de vino italiano liberado. Me enseñaron que la forma correcta importa más que los resultados, había dicho Hayes. Que seguir el protocolo era lo que diferenciaba a los profesionales de los aficionados. Tú demostraste que estaba equivocado. No demostró nada malo, respondió Moss.
Solo demostró que hay más de una manera de resolver un problema. Hiciste que ese tiro pareciera fácil. No lo fue. No. Era necesario. Otra cosa. Hayes había servido vino en 2 copas de cantimplora. Por la necesidad, pues. Y por los sargentos que se dan cuenta de lo que funciona en lugar de lo que debería funcionar. Habían brindado por ello, 2 soldados que comprendían que la guerra recompensa los resultados, no la ortodoxia. La campaña de Sicilia continuó hasta agosto. Moss permaneció en la Compañía B, participando en operaciones por toda la isla, Palermo, Messina, el avance final que impulsó a las fuerzas alemanas a cruzar el estrecho hacia la Italia continental. Disparó su fusil muchas veces durante esas semanas. Nunca más volvió a utilizar la técnica de inclinación del as, las situaciones nunca se alinearon. Pero el conocimiento permaneció, lo transmitió y lo compartió con otros. La Compañía B saltó a Normandía el día D, el 6 de junio de 1944. Moss los acompañó en la misión de inserción en paracaídas tras la playa de Utah, con la misión de asegurar las calzadas y evitar los refuerzos alemanes. Sobrevivió al salto y a las primeras 36 horas de caos y combate cuerpo a cuerpo que definieron las operaciones aerotransportadas de Normandía. No sobrevivió el 8 de junio. Contraataque alemán a las 4 de la madrugada y 20. Fuego de ametralladora sobre una posición expuesta. Moss se movía para buscar mejor cobertura cuando recibió disparos, 3 impactos en el centro del cuerpo, fatales en cuestión de segundos. Tenía 29 años. El sargento William Patterson, que había estado con Moss desde Sicilia, escribió a la familia de Moss. Raymond era el mejor tirador nato que he conocido. Entendía los rifles como algunos hombres entienden los caballos o las máquinas, podía interpretarlos, trabajar con ellos, obligarlos a hacer cosas imposibles. Salvó muchas vidas en Sicilia con una técnica que aprendió por puro instinto. El ejército se la enseñó a los francotiradores después de eso. Su hijo cambió nuestra forma de luchar. Debería ser recordado por eso. La técnica de inclinación de la sobrevivió a su creador. Se convirtió en una metodología estándar, enseñada en escuelas de tiro y practicada por francotiradores exploradores en los teatros de operaciones de Europa y el Pacífico. Se empleó en los Apeninos en Italia, en los Vosgos en Francia y en las tierras altas de Filipinas. Los informes posteriores a la acción documentaron su eficacia. Noviembre de 1943, Montecassino, un francotirador explorador neutraliza un puesto de observación alemán a 680 yardas cuesta arriba utilizando la técnica de inclinación de la viga. Se estima que se evitaron 23 bajas. Febrero de 1944, Anzio, 3 equipos de francotiradores exploradores emplean la metodología de inclinación del as durante operaciones de contraataque. 11 bajas confirmadas en total. Se estima que se evitaron 67 bajas. Octubre de 1944, Montañas de los Vosgos, la sección de francotiradores del batallón utiliza exclusivamente la técnica de inclinación del as durante una operación en montaña de una semana de duración. Tasa de éxito en combates de larga distancia en ascenso, 73%, en comparación con el promedio histórico del 31%. Para posiciones convencionales. Los números contaban una historia que las palabras no podían describir. La comprensión intuitiva de Moss de la armonía de la veta de la madera y la dinámica del soporte angular le había proporcionado una ventaja táctica que salvó vidas considerablemente. El análisis posbélico realizado por la Escuela de Infantería del Ejército en Fort Benning produjo una monografía técnica en 1947, Posiciones de tiro alternativas para terreno irregular, análisis de las innovaciones de campaña de la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo entero se centró en la técnica de inclinación de la viga, aunque el sargento Moss fue identificado únicamente como suboficial nacido en Kentucky con un conocimiento intuitivo de la ciencia de los materiales y la balística. La técnica apareció en los manuales de campaña de la Guerra de Corea, adaptada al terreno asiático. Apareció en los materiales de entrenamiento de la época de Vietnam, perfeccionada para operaciones en la jungla. Elementos de la metodología, el uso de estructuras ambientales como amortiguadores armónicos y el aprovechamiento del apoyo angular para la estabilidad, influyeron en la teoría moderna de puntería sobre los sistemas de estabilización y la gestión del retroceso. El cuerpo de Raymond Moss fue enterrado inicialmente en el cementerio americano de Normandía. En 1948, sus restos fueron devueltos a Kentucky a petición de su familia, y enterrados en un pequeño cementerio a las afueras del condado de Harle. Su lápida simplemente dice: Sargento Raymond Moss. Ejército de Estados Unidos. 1914 a 1944. Ninguna mención de Sicilia.
Ninguna mención del disparo. Ninguna mención de que su innovación se había convertido en doctrina. Su estrella de plata estuvo expuesta en el juzgado del condado de Harlan durante 3 años, y luego se trasladó a un almacén cuando se necesitó espacio para exhibir las condecoraciones de la Guerra de Corea. Se desconoce su ubicación actual, probablemente se perdió o se desechó durante la renovación del juzgado en 1967. El granero donde Moss disparó fue destruido por la artillería alemana en agosto de 1943. Ningún marcador indica lo que ocurrió allí. La cresta donde se ubicaba el nido de la ametralladora alemana ha sido recuperada por la vegetación, el emplazamiento de hormigón aún es visible si se sabe dónde mirar, y la tronera de tiro ahora está cubierta por décadas de erosión. Pero los francotiradores exploradores aún aprenden la técnica de inclinación del haz. Siguen practicando la búsqueda de estructuras de soporte angulares, la evaluación de la veta de la madera y la colocación de los rifles contra sistemas de amortiguación naturales cuando no hay soportes artificiales disponibles. Ahora lo aprenden como doctrina. Una metodología formal con especificaciones técnicas y protocolos de entrenamiento. Pocos saben que todo empezó con un sargento de Kentucky que violó todas las reglas e hizo un disparo imposible porque el camino tenía que abrirse y las matemáticas exigían que un alemán muriera para que docenas de estadounidenses pudieran vivir. Ese cálculo era bastante simple. La ejecución requería una genialidad que el entrenamiento formal no podía enseñar. A veces la guerra premia más la intuición que la doctrina. A veces la mejor solución proviene de un hombre que entiende los materiales y la necesidad más que las normas. Raymond Moss comprendió ambas cosas. Acertó. El camino se abrió. Y la innovación lo sobrevivió 80 años, y contando.